bienvenidas todos a este Agora, este espacio de encuentro y de debate profesional que hemos creado desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas durante la pandemia y que mantenemos después. Hacemos cada 2 meses aproximadamente una mesa redonda, una sesión, un debate, porque hemos visto que tiene un valor extraordinario y mucha gente que está en nuestro campo nos hace llegar que les es extremadamente útil. Esta sesión se plantea para valorar la situación actual y perspectivas de los problemas derivados del cannabis. Es un momento apropiado. Intentaremos aportar conocimiento riguroso en un momento en que hay mucha información confusa, mucha información errónea, especialmente en las redes sociales, donde domina un discurso muy controlado por grupos de interés favorables al cannabis que difunden mensajes que no se basan en la ciencia y el conocimiento. Por eso esta sesión y algunas otras actividades que estamos impulsando desde la delegación para garantizar que lo que sabemos, lo que se sabe, está allí y puede llegar a las profesionales, por supuesto, pero también incluso a toda la ciudadanía. Quiero expresar mi agradecimiento infinito a los 3 profesionales excelentes que van a participar. La doctora Begoña Brime, de aquí, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, la doctora Lidia Fernández Matellano, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y el doctor Francisco Arias Horcajadas, del Hospital 12 de Octubre, y también de Sociedroga Alcohol, porque pertenece a su junta directiva y tiene una perspectiva que va más allá la del trabajo clínico cotidiano. Ah, y bueno, pues vamos a empezar. Y arrancaremos con la doctora Begoña Brime. Ella nos va a hablar sobre las aportaciones del sistema de información que tenemos en la delegación del Gobierno, el Observatorio Español de Drogas y Adicciones, que recoge datos de diferentes componentes del sistema de información. Algunos gestionamos por nosotros, otros de otras procedencias, y que entre todos nos ayudan a tener el puzzle, una visión más completa de cómo está este tema y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Ella es licenciada y doctora en farmacia. ah, Arrancó su trayectoria profesional como más vinculada a la academia, pero luego se deslizó hacia la administración, eh, y ha trabajado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y desde hace ya algunos años está en el Observatorio Español de Drogas y Adicciones, donde recientemente ha asumido la dirección del observatorio. Y sin más, pues adelante, Begoña. Placer contar con tu aportación. Muchísimas gracias, Joan. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que se realicen estos ágoras, a María Calcedo y a todo el equipo de la unidad de apoyo de la delegación. Y también quería dar gracias a mi equipo, al equipo del observatorio, que gracias a él y a todas las que trabajamos, que somos todas mujeres, pues conseguimos obtener estos datos que son los que os vamos a presentar. Entonces voy a compartir uy, la presentación, un momentito. A ver, muy bien. A ver si se ve. Ya está. Bueno, pues lo que os voy a presentar aquí es cuál es la situación actual del cannabis en España respecto al consumo, qué prevalencias de consumo hay y qué consecuencias tiene el cannabis en las personas. Para obtener esta información, el observatorio cuenta con una serie de encuestas. Unas se realizan pues frecuentemente, muy frecuentemente. Las más conocidas son la encuesta Edades en población general de 15 a 64 años y la encuesta Estudes en estudiantes de 14 a 18 años, y se hacen cada 2 años. Pero luego también tenemos otra serie de encuestas. En el año 2020 se hizo una encuesta a mayores de 64 años para conocer el consumo de sustancias psicoactivas en este grupo de población. También hacemos una encuesta cada 6 años en población laboral y cada 5 años en población interna en centros penitenciarios. Y luego también participamos en muchos proyectos europeos, en encuestas europeas, por ejemplo, la encuesta SPAR, que se hace en estudiantes de 15 a 16 años y que se realiza cada 4 años, o también
participamos en otro tipo de encuestas con otras metodologías, por ejemplo, encuestas telefónicas. Hicimos una durante el periodo en el año 2020, durante la pandemia, y también hemos hecho encuestas online y hemos participado en la encuesta European Web Survey on Drugs del Observatorio Europeo de las Drogas. O sea que todo esto pues para intentar conocer cuál es el consumo de sustancias psicoactivas en España. Pero no solo tenemos encuestas, sino que también disponemos de una serie de indicadores. Unos indicadores que desde, bueno, más de 30 años que disponemos de ellos, se encuentran los más importantes, bueno, todos son importantes, pero las admisiones a tratamiento por drogas, mortalidad, urgencias hospitalarias, y luego tenemos otra serie de indicadores como son enfermedades infecciosas o consumo problemático. Y un último indicador que inició el año 2021, que es el admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales. Aparte de estos indicadores, como bien ha dicho el delegado, también recibimos información de fuentes externas, como por ejemplo el CITCO o la red de aguas residuales ESARNet, o el Ministerio de Hacienda. Todos ellos nos aportan información. Y con toda esta información vamos a intentar en estos 20 minutos daros una visión global de lo que está ocurriendo en España. Cada indicador aporta una visión desde un punto de vista, con lo cual todos son complementarios e importantes. Entonces, primero voy a empezar a ver qué está ocurriendo en los jóvenes, en los estudiantes, en la población de estudiantes de 14 a 18 años. Los datos que tenemos son del año 2021, en plena pandemia por COVID, y bueno, y ahora os voy a mostrar qué estaba ocurriendo. Primero comparar con Europa, cómo está España, cómo están nuestros jóvenes respecto a Europa. Entonces, estos datos son de la encuesta SPAD del año 2019, donde, como podemos observar, pues hay una serie, Italia es un país con una prevalencia de consumo en los jóvenes mayor que España, y España está a nivel pues, de otros países como es Francia, Austria, República Checa, Holanda y Eslovenia, ¿no? O sea que tiene una prevalencia de consumo que está entre las mayores prevalencias de consumo de Europa, aunque hay otros países por superiores a él. Y la encuesta realizada en España en el año 2021, en plena pandemia, lo que nos indica es que la prevalencia de consumo en este periodo pues, disminuyó. Estaba en unas prevalencias estables, pero en el último año disminuyó. Este consumo evolutivamente siempre ha sido mayor en los chicos que en las chicas, salvo el último año, que parece que esta prevalencia de consumo se ha igualado en ambos sexos. Y respecto al inicio de tratamiento, los últimos años siempre comenzaban a consumir más chicos que chicas. Esto es la incidencia de consumo, pero en el último año, en el año 2021, se observa que han sido más chicas las que han empezado a consumir que los chicos. Respecto a las características del consumo, ¿cómo consumen cannabis? Bueno, pues lo que la mayoría de los jóvenes hacen es mezclarlo con tabaco, con lo cual las consecuencias negativas del cannabis se suman a las del tabaco, y fundamentalmente consumen marihuana y en menor proporción hachís. Los que han consumido cannabis en los últimos 30 días, de media un día que hayan consumido, pues los chicos han consumido casi 4 porros y las chicas 3. Y el día que han consumido. Y la forma de consumo es sobre todo en porros, aunque en los jóvenes también hay un mayor uso, o sea, empiezan a consumirse más en pipas de agua y cachimbas, y también los cigarrillos electrónicos. O sea, se observa cómo este tipo de consumos va en aumento a lo largo de los años, aunque siempre, pues, lo que siempre es mayoritario es los porros. Y respecto a las características de los consumidores de cannabis en los últimos 30 días, se observa que hay una asociación entre faltar a clase o repetir curso y consumir cannabis. Y también hablaré ahora de las salidas que realizan. Un dato muy importante y que yo creo que es importante destacar es cómo influye la permisividad de los padres frente al consumo de los hijos. Es decir, en aquellos padres más permisivos, los hijos consumen más. Y en aquellos padres que no permiten a sus hijos consumir, pues los hijos consumen menos. Con lo cual, la importancia de los padres frente al consumo de nuestros hijos.
Luego también un dato importante es ver la relación que tiene el consumo de cannabis con consumos intensivos de alcohol o el policonsumo de otras sustancias. Hay una asociación muy directa. Respecto a las salidas, pues esto es un dato bastante llamativo e importante, que es aquellos que llegan más tarde de las 3 de la madrugada, de las 4, o sea, cuanto más tarde llegan a casa, una vez que salen, mayor consumo de cannabis hay. O cuantas más noches a la semana salgan. Esto está clarísimo y se puede observar claramente en las gráficas. Bueno, ¿y cómo es la distribución del consumo en España? Bueno, pues lo que se observa es que sobre todo en la zona del litoral mediterráneo hay mayor prevalencia de consumo de cannabis, también es una población más joven y bueno, y en otras comunidades autónomas, Galicia, País Vasco, Cantabria, Navarra, perdón, Navarra. Bueno, ahora voy a hablar de qué ocurre en la población adulta, de 15 a 64 años, ¿no? La población general, más que adulta, general. Los datos que tenemos de la población general son justamente del año 2020, antes de que iniciara la pandemia por COVID. Con lo cual, bueno, ahora, este año 2022, estamos realizando el trabajo de campo de la nueva encuesta de edades en población general y los resultados los tendremos a final de año. Con lo cual, estos son datos prepandemia. Y, por supuesto, otra vez comparándonos con Europa. ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, pues los datos del informe del Observatorio Europeo de las Drogas del año 2021 pues nos muestran que en población general hay una serie de países que tienen una prevalencia de consumo mayor que España, como se encuentran Francia, Italia o Croacia, y luego hay países con una prevalencia de consumo muy similar a España, como es Estonia, República Checa o Alemania. O sea que estamos entre los países de mayor prevalencia, pero hay países que todavía tienen una prevalencia mayor. Y respecto a los datos de la encuesta en España, justo antes de la pandemia, en el año 2020, vemos que lo que ocurría es que la tendencia, las prevalencias de consumo estaban sufriendo, sobre todo alguna vez en la vida, era una tendencia de consumo ascendente y más bien estable en los otros tramos temporales de último año y último mes o consumo diario. Sí que a diferencia de los jóvenes se observa que la prevalencia de consumo en los hombres es mayor que en las mujeres. En los jóvenes, si os acordáis, esta prevalencia se estaba igualando. Y respecto a la incidencia de consumo, aquellos que inician el consumo es siempre mayor los que inician los hombres que las mujeres. Y esto no estaba ocurriendo en los chicos, que empezaban a consumir cannabis más las chicas que los chicos. Respecto a las características del consumo, pues vemos que son también muy parecidas a la de los chicos, aunque hay algunas diferencias. Los siguen fumando junto con tabaco, la mayoría de ellos, y se consume más marihuana que hachís. Sin embargo, entre aquellos que han consumido cannabis en los últimos 30 días, el día que han consumido cannabis, los chicos han fumado 3 porros, o sea, las mujeres y los hombres y las mujeres también. No sé si os acordáis, pero los chicos era un porro más, o sea, la cantidad de consumo era mayor. La mayoría lo consumen mediante porros y en menor proporción pipas de agua o cigarrillos electrónicos, menor proporción incluso que los jóvenes. Los jóvenes prueban otro tipo de consumos de cannabis. Vemos que la prevalencia de consumo es sobre todo mayor en edades jóvenes y ha ido variando a lo largo del tiempo. Y la manera de obtenerlo fundamentalmente es a través de amigos o traficantes. En España el uso de Internet para obtener cannabis es todavía minoritario. Y ahora ya una vez que hemos visto los jóvenes y la población general, pues vamos a ver qué ocurre con los mayores de edad. Los mayores de 64, vamos, pues, personas mayores o la población laboral. Los datos que nos muestran la población, o sea, la encuesta en población mayores de 64 años nos muestra que el consumo en estas personas es 9 veces menor que la población general en las prevalencias alguna vez en la vida y casi es inexistente en los tramos temporales de últimos 12 meses y últimos 30 días. Es decir, que no se detecta prácticamente consumo en las personas mayores de 64 años. Y respecto a la población, a la encuesta en población laboral, la última encuesta que se hizo fue en el año 2013 y en el año 2020 y vemos que las prevalencias de consumo han aumentado en ambas poblaciones
y sigue siendo mayor la prevalencia de consumo en personas paradas que en empleadas. Y esto también ocurrió en 2013. Hay mayor consumo de cannabis en las personas en paro. Y respecto al sector de actividad, son las actividades artísticas, deportivas, la hostelería, la construcción, aquellos sectores en los que más cannabis se consume. Y, por ejemplo, donde menos son las actividades domésticas o la administración pública. Uy, a ver, perdón, que no sé qué he hecho. A continuación voy a hablar sobre los indicadores o una serie de indicadores que tenemos en el observatorio que he explicado brevemente antes, que es ver qué consecuencias tiene el consumo de cannabis en la población. Lo que nos muestran estos gráficos es que los admitidos a tratamiento por consumo de cannabis en la población española ha ido en aumento, aunque en los últimos años ha experimentado pues, un descenso y ahora parece que también otro aumento. Y las sustancias que más, el cannabis es la sustancia que más admisiones a tratamiento genera después de la cocaína y por encima de los opioides. Esto respecto a todas las admisiones. Sin embargo, en los menores de 18, el cannabis es la sustancia que más admisiones a tratamiento genera, muy por encima del resto de las sustancias. También se observa en el indicador de urgencias hospitalarias que el cannabis es la droga que más admisiones y que más urgencias hospitalarias genera, muy parecido a las admisiones a las urgencias hospitalarias que genera la cocaína y por debajo del alcohol, los hipnosedantes o la heroína. Y es una tendencia en aumento. Esto también está relacionado pues que a mayor prevalencia de consumo, pues más urgencias, más gente tiene que acudir a las urgencias hospitalarias. Y respecto a mortalidad, se detecta el cannabis como una droga de acompañamiento presente en prácticamente el 25% de los fallecidos por reacción aguda tras consumo de sustancias psicoactivas y siempre pues por debajo de los hipnosedantes, la cocaína, opioides, pero el cannabis está presente en estos fallecidos. Tenemos ahora otra serie de datos que, por ejemplo, respecto a los fallecidos en accidente de tráfico o el consumo problemático que obtenemos de las encuestas. Los datos que nos ha notificado el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son datos del año 2020 y nos indica que en el año 2020, justo el año donde se inició la pandemia por COVID, hubo un 21% menos de muertos en accidentes de tráfico. Obviamente la movilidad estaba restringida. Pero respecto a esto, a los conductores fallecidos en accidente de tráfico que dieron positivo a sustancias psicoactivas, la sustancia más presente en estos fallecidos fue la cocaína, seguida del cannabis. El cannabis estaba presente en una cantidad, o sea, por debajo de la cocaína en bastantes fallecidos que dieron positivo a sustancias psicoactivas. Luego, en las encuestas del observatorio hemos incluido desde el año 2006 una escala, un test que se llama CAST, creada por Legleye y sus colaboradores en Francia. Esta encuesta ha sido validada y lo que nos indica es, bueno, lo que vemos es que el consumo problemático respecto a todo el total de estudiantes de 14 a 18 años se mantiene más o menos estable en los últimos años, en torno a un 3%, pero sin embargo lo que observamos es que en los últimos años el consumo problemático entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses sufre una tendencia ascendente. Es decir, aquellos que consumen o que han consumido los últimos 12 meses lo han hecho de tal manera que les genera más problemas. Esto puede ser por mayor cantidad, bueno, una serie de factores que hacen que genere más problemas en nuestros jóvenes. Otros datos que también poseemos, o sea, que recibimos en el observatorio, son datos que nos ofrece el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y estos son datos de precios y concentración de THC. Pues lo que nos observamos en estas gráficas es que el precio del cannabis ha sufrido un ascenso en los primeros 10 años del siglo XXI y ahora los últimos 10 años permanece más o menos estable. El precio no ha variado prácticamente en los últimos 10 años.
en comparación con la concentración de tetrahidrocannabinol, que es el principio activo. Que sí que un dato bastante llamativo es que la concentración de THC en marihuana de los últimos 20 años se ha multiplicado por 3, o sea, no es lo mismo un porro hace 20 años que ahora es como si se consumiera 3 veces 3 porros, y lo mismo con la resina, que se ha multiplicado por 2, no, por 2,5 la concentración en THC. Y es curioso porque el precio no ha variado, pero la concentración sí. La concentración de principio activo es mucho mayor. Y por último, otro indicador al cual nos lo recibimos de fuentes externas, que es el grupo de aguas residuales, SARNet, nos muestran el análisis en aguas residuales en depuradoras de ciertas ciudades de Europa. Este mapa que muestro aquí son datos publicados por el MCDDA hace una semana, y nos muestran pues el análisis en aguas residuales de la concentración de THC, bueno, de un metabolito del cannabis en aguas residuales. Bueno, pues lo que podemos ver es que sí que hay una presencia de cannabis en aguas residuales de Barcelona, no, del Llobregat. Y bueno, también hay bastante presencia de cannabis en zonas como Holanda, Croacia. Esto está muy relacionado también con la prevalencia de consumo, que hemos visto que era muy elevada en estas zonas. O sea, que hay una relación entre todos estos indicadores. Y en estudio facilitado por la red de Sarnet en 9 ciudades, en 9 localidades españolas, lo que nos indica es que del año 2018 al 2021 la presencia del metabolito de THC en aguas residuales ha aumentado ligeramente, desde antes de la pandemia hasta el periodo durante la pandemia. O sea que estos son datos también de otras fuentes de información. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que tenía que presentar de todos los indicadores, y bueno, yo creo que en el debate estamos abiertos a todo tipo de preguntas y lo que queráis comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Begoña. La verdad es que nos has puesto muy claramente la foto de cómo estamos y las diferentes aportaciones nos van muy bien. Yo quisiera recordar a todos los que están siguiendo esto que a través del link y el QR en la aplicación Slido podéis plantear preguntas a los ponentes. Las recogeremos y las plantearemos al final. Las guardamos todas para el final. Y por tanto pasamos a la segunda presentación y milagrosamente estamos siguiendo el tiempo previsto, lo cual está muy bien porque podremos tener un poquito de debate al final. Vamos a pasar a la presentación de Francisco Arias Horcajadas y mientras tanto resolveremos los problemas técnicos ah, con Lidia. Bueno, el doctor Francisco Arias Horcajadas es licenciado y doctor en medicina, se licenció en Granada, se doctoró en la Universidad de Alcalá y especialista en psiquiatría, y es responsable del programa de alcohol y patología dual del Hospital 12 de Octubre de Madrid, profesor asociado en la Universidad Complutense y miembro de la Junta Directiva de Sociedad Alcohol, que es la mayor sociedad profesional dedicada al tema de las adicciones en España. Y él nos va a hacer una aportación centrada en valorar las consecuencias de los cambios regulatorios que han desarrollado, además, me parece, desde el mismo equipo directivo de la Junta de Sociedad Alcohol. De modo que, Francisco, muchas gracias por tu aportación y si puedes compartir pantalla, contamos contigo y luego volveremos a dar una mirada al esquema regulatorio. Adelante, Francisco. Bueno, pues muchas gracias. No he sido responsable de los problemas técnicos de Lidia para adelantar, ¿eh? Bueno, muchas gracias al Plan Nacional sobre Drogas por la invitación. Yo voy a hablar de los efectos de la legalización del cannabis recreativo sobre el consumo en adultos, en jóvenes, los efectos sobre la salud, los cambios que se producen respecto a la sustancia y la forma de consumo, basado en una revisión exhaustiva de la literatura existente hasta el momento, dado que la información que nos llega, como ya ha dicho el delegado, bueno, viene por redes sociales, por internet, por medios de comunicación que son en general poco fiables.
Desde el año 2012 existe un creciente número de países y de estados de Estados Unidos que están legalizando el consumo de cannabis para uso recreativo. Colorado y Washington fueron los primeros estados en legalizarlo y ahora en Estados Unidos hay pues más de 16 estados, aunque a nivel federal sigue siendo ilegal. El primer país en legalizarlo fue Uruguay, después Canadá en 2018 y en junio del 2021 lo aprobó México. Malta es el primer país europeo donde se legalizó y Alemania, por ejemplo, pues está en proceso de legalización también. De cualquier forma, los procesos de legalización son muy variados entre los distintos países. La legislación es muy variable, desde un control estricto, como puede ocurrir en Uruguay, a una legislación más flexible, como en Estados Unidos, donde se permite la publicidad, la competencia, una mayor accesibilidad, etcétera, o un modelo intermedio como puede ser el de Canadá. Por lo tanto, esto lleva a que el fenómeno es imparable. Da la sensación de que no tenemos solución, que tarde o temprano esto va a llegar a todos lados. Es raro el día que no llegan noticias por los medios de comunicación en este sentido. Pero ¿está basado esto en datos? ¿Está basado en un análisis científico de las consecuencias o es fruto de la fuerza que tienen todos estos movimientos pro legalización? Así, por ejemplo, pues fue sorprendente que en unas elecciones en este sentido en Nueva Zelanda no se aprobara la legalización, algo inesperable, lo que se atribuyó al peso que tenía el partido político contrario a esta. Es muy interesante el análisis realizado por lo sucedido a través de una serie de cartas que se publicaron en la revista Addiction, que son bastante interesantes, que destacaba pues, el uso selectivo de la evidencia y el papel de los medios de comunicación, indicando que la campaña pro legalización usaba en su apoyo los fines médicos y la descriminalización, pero no mencionaba, por ejemplo, los peligros que podían tener para los jóvenes. También se consideró que la percepción más positiva hacia el cannabis en los Estados Unidos frente a Nueva Zelanda era debido a la legalización medicinal previa y a los argumentos de sus usos terapéuticos. También consideraron que en Nueva Zelanda la preocupación por el consumo de tabaco podía influir, aunque el consumo de cannabis fuera bastante elevado. De cualquier forma, en muchos estados norteamericanos donde el cannabis es legal, va incrementando el impuesto al alcohol e implementando medidas de control del tabaco, lo que parece pues bastante contradictorio. Los argumentos a favor de la legalización se basan fundamentalmente en la eliminación del mercado ilegal, la disminución de la sobrecarga judicial por delitos relacionados con el consumo, el control de calidad del producto o la recaudación de impuestos por este comercio, asumiendo que se trata de una droga poco dañina. El movimiento pro-cannábico intenta centrarse en temas de justicia social, de evitar la represión sobre minorías y de criminalizar una droga poco nociva y con propiedades terapéuticas. Argumentos que iremos viendo que son bastante débiles. El argumento de los fines medicinales es bastante cuestionable. El potencial terapéutico de los derivados del cannabis es elevado, pero hasta el momento las evidencias son bastante escasas. La National Academy of Science 2017 revisó la evidencia sobre el uso terapéutico de preparados canábicos, indicando que había pocas patologías, el dolor neuropático, la náusea por quimioterapia y poquitas cosas más. Y existiendo poca evidencia en cuadros donde se utiliza habitualmente, como por ejemplo la epilepsia en adultos, que es distinto a ciertos tipos de epilepsia en niños, donde sí está demostrado, o su controvertido uso en el trastorno por estrés postraumático. El uso médico del cannabis está fuera del sistema médico, con un elevado apoyo social en Estados Unidos, pero con muy pocos datos clínicos y muy pocas evidencias científicas que apoyen una serie de recomendaciones terapéuticas. Otro aspecto destacado es el papel de la potente industria del cannabis legal, que usa estrategias para influenciar la legislación, apoyando diversos lobbies. La industria del cannabis, al igual que la del tabaco, el alcohol o el juego, intenta transmitir que los problemas derivan del individuo, culpabilizando a los consumidores y añadiendo más estigma, estableciendo potentes estrategias de marketing a través de las redes sociales que llevan a una mayor exposición al cannabis a los adolescentes, aunque en teoría eso no está permitido. Y esto se asocia con mayor consumo en estos. De cualquier forma, la industria legal no ha crecido como esperaba. La mayoría del mercado sigue siendo ilegal,
Los impuestos, la escasez de licencias ha influido en estos resultados. En contra de la legalización, los principales argumentos se centran en el potencial impacto negativo sobre la salud pública, teniendo en cuenta la posibilidad de que si aumenta el consumo de cannabis, pues aumente también los trastornos asociados y las consecuencias respiratorias, mentales, accidentes, etc. Sin embargo, se echa de menos el recurso a la evidencia científica sobre los posibles riesgos del consumo de cannabis, y la valoración de los cambios ocurridos en los sitios pioneros en dicha legalización debería de tenerse en cuenta. El análisis de lo que está ocurriendo en estos sitios donde ya es legal debería ser prioritario para la toma de decisiones en este sentido. De todas formas, el análisis debe ser cauteloso, ya que la disponibilidad del cannabis en los sitios donde es legal es muy variada. Existe una amplia variabilidad entre dispensarios, entre jurisdicciones, además de distintos ritmos de implantación, distintas leyes o diferencias en la accesibilidad. La legalización del cannabis implica una serie de factores que supone o que se supone que va a haber un incremento del consumo de este, como señalan en esta magnífica revisión de Vashne y Brodowski, una mayor accesibilidad a la sustancia por la presencia de cultivos caseros, dispensarios de cannabis, cambio en la sustancia como la potencia, la variedad de presentaciones, cambio en el coste, mayor publicidad, menor percepción de riesgo, mayor normalización de su uso. Todo esto lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Ya antes de la legalización, la expectativa de estas ya conlleva una intencionalidad de incremento del consumo entre los consumidores previos y de probarlo entre los no consumidores. Así, en un trabajo, sobre un 10% de los no consumidores expresaban intenciones de probarlo cuando se legalizara, similar a los datos que obtenemos en nuestra encuesta Studes. En otro estudio, un 18% de canadienses por encima de 15 años también refirieron intención de probar o incrementar el consumo tras la legalización, sobre todo los más jóvenes, de 15 a 24 años, con consumo reciente y un peor estado de salud mental, lo que es importante. Por último, también una encuesta en Australia, también si fuera legal lo probarían más los jóvenes y los consumidores lo consumirían más. Los estudios realizados en Estados Unidos y Canadá concuerdan en señalar un aumento de la potencia del cannabis. Como hemos visto en la presentación anterior, aumenta la potencia respecto a años previos, pero también hay una mayor potencia en los estados o los países con la legalización, con menor presencia de CBD y por lo tanto una mayor proporción de THC-CBD. El aumento de potencia es tanto en las fuentes procedentes de fuentes legales como de fuentes ilegales. Por lo tanto, uno de los objetivos, que era el control de calidad del producto, está implicando la presencia de un producto más potente y más nocivo. También la legalización ha implicado más variedad de presentaciones de productos de forma de consumo que en los sitios donde no es legal. Vapeos, comidas, bebidas con cannabis, etc. Un estudio en Canadá en estudiantes observó que el incremento en forma de consumo era lo más habitual. Era más frecuente el aumento de varios modos de consumo que mantener solamente una forma. Y el mantener varias formas de consumo se asociaba con un mayor gasto, mayor consumo de alcohol y de cannabis y mayor psicopatología. Respecto a los precios, ¿cómo repercute? Pues los precios en un mercado competitivo como el de Estados Unidos y Canadá han disminuido bastante, tanto en el mercado legal como ilegal. En el ilegal aún sigue siendo inferior que en el mercado legal, lo que favorece que la gente busque en el mercado ilegal. Al disminuir los precios, la accesibilidad al producto es mucho mayor. Y además, con esa reducción de precios, las recaudaciones de la industria y del Estado a través de los impuestos es inferior al esperado. Otro aspecto relevante es si existe descenso de delitos relacionados con el cannabis. Parece que existe un descenso de las infracciones menores, que disminuyen los arrestos por posesión en adultos, aunque no está claro que esto ocurra en jóvenes, y que se mantienen diferencias raciales en este sentido. El mercado ilegal sigue siendo muy potente en todos los sitios donde se está legalizado. El número de incautaciones sigue siendo muy elevado en sitios como California o Uruguay. Habrá que esperar a un tiempo para disponer de más datos para aclarar estas cuestiones. Uno de los cambios más evidentes y sólidos debido a la legalización es el descenso en la percepción de riesgo sobre la sustancia y la mayor aceptación social del consumo.
Y como ya saben, la menor percepción de riesgo se asocia con mayor incremento en el consumo. La menor percepción de riesgo, tanto de riesgo de desarrollo de adicción como de problemas mentales secundarios, se produce más entre los consumidores respecto a los que no lo son. En Canadá, los consumidores referían además una mayor facilidad para recuperarse sin necesidad de tratamiento, lo que parece bastante preocupante. Respecto al consumo de adolescentes y jóvenes, pues existen bastantes estudios que valoran el impacto de la legalización del cannabis medicinal en el consumo en jóvenes, que indican escasa repercusión. Aunque hay que señalar que, sin embargo, la publicidad de los productos cannábicos para usos terapéuticos puede estar influyendo en la percepción de riesgo. Un estudio realizado en California reveló que los adolescentes que habían visto anuncios de marihuana medicinal tenían una mayor probabilidad de usar cannabis hasta un año más tarde. Por otro lado, interesa conocer si la legalización del consumo recreativo influye en el consumo de jóvenes a pesar de la prohibición específica en esta población. 18 años en Uruguay y en Canadá, 21 años en Estados Unidos. La posibilidad de acceder al mercado legal a través de amigos, familiares y el ambiente de mayor normalización y menor percepción de riesgo puede favorecer su uso. Los jóvenes constituyen una población de elevada vulnerabilidad para este motivo, por lo evidente mayores riesgos que presentan respecto a repercusiones académicas, cognitivas y problemas mentales por el consumo de cannabis. Las encuestas realizadas en este sentido por ahora presentan datos discrepantes. El trabajo más importante de lo realizado es el metaanálisis de Melchior. En este metaanálisis, donde incluyen 13 artículos, 20 con estudios con legalización de cannabis medicinal y 8 del cannabis recreativo, concluye que las medidas de liberalización conllevan un incremento del consumo, aunque moderado, y consideran que el aumento del consumo puede ser por el cambio sobre el reporte del consumo, menor percepción de riesgo, mayor disponibilidad o descenso en el precio del mercado legal o ilegal. En una publicación reciente, California, entre estudiantes de 12 a 16 años, observa un aumento del consumo a lo largo de la vida, con una ratio de 1,2 y del consumo en el último mes respecto a los datos previos. Además, los jóvenes presentaban más variedad de formas de consumo y un consumo de preparados más potente en los sitios donde está legalizado. Como hemos señalado, la legalización implica una serie de cambios que hace presuponer un incremento en el consumo y de trastorno por uso de cannabis en los lugares donde se ha llevado a cabo. Los estudios centrados en el cannabis medicinal no observan repercusión, como hemos dicho, en el consumo recreativo de adolescentes, pero sí observan un aumento de uso y de trastorno por uso de cannabis en los adultos. En pacientes con cáncer también se ha descrito un aumento del consumo tras la legalización del consumo recreativo, en línea con esa falta de separación entre propiedades medicinales del cannabis y su consumo recreativo. Pero es esperable que la legalización del consumo recreativo tenga mayor impacto por su repercusión en el precio, la accesibilidad, la aceptación y la promoción del consumo. Los distintos estudios aquí son concordantes con un incremento moderado en el consumo en adultos, con efectos más evidentes a los 5 o 6 años tras la legalización. En Canadá, el impacto de la legalización se ha valorado por 2 encuestas. El National Cannabis Survey, que indica un aumento del consumo en mayores de 15 años, y el Canadian Cannabis Survey, que indica un aumento de consumo y además indica que hay un descenso en el porcentaje de personas que consideran que el consumo diario puede aumentar el riesgo de trastornos mentales. Otro dato preocupante. Las embarazadas son otro grupo de especial riesgo por los efectos deletéreos del consumo sobre el feto. En general, se observa que existe un incremento en el consumo y una baja percepción de riesgo para el feto, y como una alternativa para aliviar molestias del embarazo, en contraste con una mayor conciencia de efectos negativos de otras drogas sobre el embarazo. Respecto a la demanda de tratamiento por el trastorno por uso de cannabis, lo esperable sería que hubiera un incremento si aumenta el consumo y una mayor demanda. De cualquier forma, sería un proceso que se observaría después de años de evolución.
Los datos en este sentido no son concordantes e indicar un cambio en la demanda de tratamiento. En una revisión se indicó que la mayor aceptación social y la menor percepción de riesgo puede influir en no solicitar tratamiento por el trastorno de uso de cannabis. Por lo tanto, es pronto aún para concluir sobre este aspecto, pero puede ser preocupante que haya menor demanda de tratamiento por una menor percepción de riesgo. Así se ha señalado, por otro lado, que tras varios años de funcionamiento de la legalización del cannabis medicinal, sí había mayor frecuencia de trastorno por uso de cannabis y mayor demanda de tratamiento. Estamos hablando con el cannabis medicinal, ¿vale? Existiendo una asociación entre mayor densidad de dispensarios de cannabis medicinal en California con hospitalizaciones por el trastorno por uso de sustancias. ¿Qué pasa con las otras drogas? Pues otro aspecto de interés es ver si la legalización del consumo de cannabis influye en el consumo de otras sustancias por un efecto de sustitución, por cambio en la percepción de riesgo de otras drogas o por consumo simultáneo. La legalización del cannabis recreativo parece que se asocia con el aumento del consumo conjunto de alcohol y de cannabis. Con el tabaco también posiblemente hay un aumento del couso. Respecto a los opioides, hubo un estudio inicial que mostró un efecto positivo del cannabis medicinal en reducción de la mortalidad por opioides y que tuvo un importante impacto mediático, pero que no se pudo corroborar en estudios posteriores. Y tampoco hay evidencia con la legalización del cannabis recreativo. Otros autores han concluido que no hay evidencia de un descenso de la mortalidad de sobredosis de opiáceos. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente aún para señalar cambios en los consumos de otras drogas debido a la legalización del consumo de cannabis. Otro aspecto relevante es cómo repercute sobre la salud. Y se ha descrito con la legalización que hay más ingresos hospitalarios por psicosis asociada al consumo, más visitas a urgencias hospitalarias, más urgencias pediátricas por intoxicación accidental por cannabis. Y en Colorado los estudios indican que la legalización del cannabis ha influido en incrementos de casos de psicosis y de suicidio. En este estado, las visitas al servicio de urgencias por enfermedades mentales con un código relacionado con el cannabis aumentaron 5 veces más rápido que las visitas por enfermedades mentales sin dicho código. Datos de Estados Unidos, Canadá y Uruguay confirman el aumento de accidentes de tráfico, incluidos los mortales, en relación con la legalización. Un trabajo muy reciente encuentra una relación entre el número de personas con permiso para autocultivo y accidentes de tráfico con lesiones en Uruguay. Como limitaciones de esta revisión, pues señalar que una de las principales limitaciones es que los estudios realizados se han llevado a cabo poco tiempo después de la legalización, cuando posiblemente no están instaurados aún los cambios legislativos y no un periodo suficiente para valorar la respuesta poblacional a estos cambios. Igualmente, existen distintas metodologías entre los estudios que pueden influir en la discrepancia en los resultados. La mayoría de los trabajos se han basado en encuestas en población general, valorándose el consumo por autoinforme. Hay muchos estudios de calidad baja. Hay una falta de control del consumo previo en los lugares donde se ha legalizado. Hay, como hemos señalado, una amplia heterogeneidad en las medidas legislativas. Así que, como conclusiones, podemos decir que hay un descenso claro en la percepción de riesgo con el consumo, con la legalización. En general, parece que la legalización no ha implicado un aumento destacado en el consumo en adolescentes por ahora, pero es preocupante que sí existe una menor percepción de riesgo de este consumo y también están más expuestos a la publicidad del cannabis, principalmente en Estados Unidos, que puede favorecer un incremento en el consumo. De cualquier forma, estos parecen seguir acudiendo al mercado ilegal. Hay un aumento evidente del consumo de cannabis en adultos, posiblemente no mayor por la lenta implantación de la legislación, de la medida legislativa y la escasez de dispensarios. Además, también siguen recurriendo al mercado ilegal para no ser fichados por el precio, la accesibilidad, etc. En adultos, el incremento del consumo va en relación con una mayor normalización del consumo y una menor percepción de riesgo. Y aunque ese incremento no es muy elevado, puede repercutir negativamente sobre la salud, como señalan algunos indicadores, y ese cambio en la percepción puede influir en que no se demande tratamiento por dicho consumo. El incremento posiblemente es debido a que consumen sujetos que no lo consumían previamente, como indica la encuesta de intención de consumo,
y que aumento de consumo en consumidores previos, que son los que presentan una menor percepción de riesgo. Hay un aumento de consumo en poblaciones de riesgo como las embarazadas o en pacientes con cáncer. No hay un aumento de demanda de tratamiento por dependencia de cannabis a corto o medio plazo. No hay un efecto claro sobre los cambios de consumo en otras drogas. Hay un posible aumento del couso de cannabis, alcohol y tabaco cannabis, aunque no hay un efecto sobre los opioides, incluyendo los de prescripción. Por lo tanto, los países que estén valorando la posible legalización del consumo deberían de considerar estos aspectos y posiblemente esperar más tiempo para valorar de forma más adecuada los cambios que se producen en los sitios donde sea legalizado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Arias. Quiero pedir a todos disculpas por los problemas de conexión que hemos tenido, que creemos haber resuelto, y vamos a volver a la presentación de la doctora Fernández Matellano. Pero yo quiero expresar mi agradecimiento por esta revisión tan rigurosa que aporta muchos elementos, teniendo en cuenta, como bien ha dicho el ponente, lo difícil que es evaluar los cambios posteriores a las modificaciones regulatorias, porque esto no es un experimento controlado, esto es un experimento muy descontrolado y faltan muchos elementos de control, los cambios se producen a medio plazo, en muchos países antes de un cambio regulatorio ya había un cambio en la manera de funcionar el país con respecto a lo que estaba escrito en las normas existentes. Y como ha pasado en otros temas que conocemos bien, por ejemplo, en el ámbito del juego, donde desde que se hicieron cambios regulatorios hasta que estamos afrontando problemas que consideramos socialmente muy graves, pues ha pasado mucho tiempo, con lo cual intentar extraer conclusiones definitivas de los primeros estudios realizados inmediatamente después de pequeños cambios regulatorios seguramente es una misión innecesaria. Necesitamos más tiempo y asentar más la información. Y bueno, volvemos a la presentación de la doctora Fernández Matellano. La doctora Lidia Fernández Matellano, pues como también Begoña, es una licenciada y doctora en farmacia que muy precozmente se incorporó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde ha ido ascendiendo en nivel de responsabilidad y donde actualmente está dentro del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la EMS, es la responsable del área de estupefacientes y psicotropos. Por tanto, es la interlocutora española con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. Y ella nos va a hacer una aportación centrada en la situación de los aspectos regulatorios en España y con un poquito de mirada internacional complementaria. Así que muchas gracias, Lidia, por tu tiempo y por tu dedicación. Y adelante. Como iba diciendo en el momento que se me ha cortado, la legislación aplicable a los estupefacientes y a los psicótropos estarían en los tratados internacionales de fiscalización que están firmados y ratificados por España. En este caso en particular, la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 y la transposición de los mismos a la legislación nacional. Por un lado, la Ley 17/1967 de 8 de abril de estupefacientes que adapta la legislación española a lo establecido en la Convención Única de 1961 y el Real Decreto 2829/1977 de 6 de octubre que regula las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos. También estaría la Orden de 14 de enero de 1981 que desarrolla este Real Decreto. ¿Qué es un estupefaciente? Un estupefaciente es cualquier sustancia natural o sintética incluida en las listas 1 y 2 de las anexas a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. También son estupefacientes aquellas sustancias no incluidas en estas listas, pero que a nivel nacional se decida considerar como estupefacientes por diferentes circunstancias. En cualquier caso, la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes tiene 4 listas anexas. En la lista 1 están las sustancias muy adictivas o de probable uso indebido, o aquellas sustancias que se pueden convertir en estupefacientes igualmente adictivos y de probable uso indebido también. Están sometidas a rigurosas medidas de control y fiscalización, y en esta lista de fiscalización, como luego ya explicaré más concretamente, está incluido el cannabis y su resina y sus productos. En la lista 2 están incluidas sustancias algo menos adictivas y de menos probable uso indebido que las incluidas en la lista 1. Sin embargo, aunque sí que están sometidas a las mismas medidas de fiscalización, excepto algunas medidas respecto al comercio al por menor.
En la lista 3 están incluidas una serie de preparados que contienen sustancias estupefacientes, pero que están destinados a usos médicos legítimos y que están formulados de tal manera que no es posible que el preparado sea objeto de uso indebido, porque además es muy difícil extraer el estupefaciente que contiene. Por lo tanto, este sería, por ejemplo, el ejemplo de los preparados de los jarabes de codeína. Los jarabes de codeína contienen una sustancia estupefaciente, que es la codeína, que está incluida en la lista 2. Sin embargo, al estar formulado de tal manera que es bastante complicado extraerlo, el estupefaciente de base que contiene el preparado, un jarabe de codeína no sería un estupefaciente, ya que no estaría incluido en esta lista 3, sino en la lista 1 y en la lista 2. Y luego, finalmente, en la lista 4 están incluidos determinados estupefacientes enumerados en la lista 1, considerados particularmente nocivos por sus propiedades adictivas y por su potencial de uso indebido. Todos los estupefacientes incluidos en esta lista 4 están incluidos en la lista 1, aunque no todos los estupefacientes de la lista 1 estarían incluidos en la lista 4. Como luego veremos, antes de diciembre del 2020, el cannabis y sus productos estarían también incluidos en la lista 4 de la Convención Única de 1961. ¿Qué es un psicótropo? Es cualquier sustancia natural o sintética incluidas en las listas 1, 2, 3 o 4 del anexo 1 del Real Decreto 2829/1977 de 6 de octubre. En la lista 1 están incluidos los alucinógenos, como por ejemplo la mescalina o la psilocibina, que son de origen natural. Otros alucinógenos obtenidos por síntesis química, como el LSD. Y también están incluidas en estas listas las drogas de diseño, las denominadas drogas de diseño. Las sustancias incluidas en esta lista de fiscalización están totalmente prohibidas. No pueden formar parte de ningún medicamento, solo se pueden utilizar en pequeñas cantidades, con autorización y para determinadas investigaciones. En la lista 2 están incluidas sustancias que ejercen una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, como algunos derivados anfetamínicos, las desanfetaminas, las metanfetaminas, el metilfenidato y el dronabinol, el delta-9-THC, que como saben es uno de los principales cannabinoides del cannabis y de sus productos. En la lista 3 están incluidos todos los derivados del ácido barbitúrico o aquellas sustancias que producen una acción depresora o reductora de la conciencia, y en la lista 4 la mayoría de las benzodiazepinas. ¿Qué es el cannabis? El cannabis, según lo define la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, son las unidades floridas o con fruto de la planta de la cannabis, a excepción de la semilla y de las hojas no unidas a las unidades, de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe. ¿Qué es una sumidad? Es el ápice o extremo más alto de la planta, son los pedúnculos florados de la planta, en ocasiones floridos. En definitiva, el cannabis es lo que normalmente se denomina en la calle cogollos. La resina de cannabis es la resina separada en bruto o purificado obtenido del cannabis. Los extractos y tinturas son preparaciones que se producen mediante la aplicación de determinados disolventes al cannabis, es decir, a las unidades floridas. Los cannabinoides son los principios activos que bien pueden ser extraídos de la planta o bien pueden ser de síntesis. Luego veremos la diferencia en cuanto al control y las medidas de fiscalización de cada uno de ellos. Y un preparado es cualquier mezcla sólida o líquida que contiene un estupefaciente. Según la definición de la Convención Única de 1961 de preparado, cualquier preparado, excepto los preparados de lista 3 que hemos visto antes, que contenga un estupefaciente, está sometido a las mismas medidas de control que el estupefaciente que contiene. Perdón. ¿Cuál era la situación del cannabis y su resina antes de diciembre de 2020? Pues estaban incluidos como en la lista 1 y en la lista 4 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Por lo tanto, por estar incluido en la lista 1, era un estupefaciente y solo puede usarse con fines médicos y científicos. Los estupefacientes solo pueden usarse con fines médicos y científicos. Además, estaba incluido en la lista 4. En la lista 4 están incluidas las sustancias especialmente susceptibles de uso indebido y de producir efectos nocivos, aquellas sustancias que tienen usos terapéuticos escasos o nulo, y solo pueden utilizarse para la investigación médica y o científica, es decir, las sustancias estupefacientes incluidas en la lista 4 no pueden formar parte de ningún medicamento. ¿Qué ocurrió después de diciembre de 2020? La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, por la decisión 6317, decidió eliminar al cannabis y su resina de la lista 4 de la Convención Única del 61. ¿Por qué?
porque por una recomendación de la OMS, del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS, que estableció que el cannabis y su resina no eran particularmente responsables de producir efectos nocivos similares a los producidos por otras sustancias incluidas en la lista 4 de la Convención Única de 1961. Por ejemplo, en la lista 4 está incluida la heroína. Y además consideró que algunas preparaciones de cannabis habían demostrado potencial terapéutico para el tratamiento del dolor y otras afecciones como la epilepsia y la espasticidad asociada con la esclerosis múltiple. De hecho, hay 2 medicamentos autorizados con productos de cannabis para su comercialización para el tratamiento tanto de la epilepsia como de la espasticidad asociada con la esclerosis múltiple. Además, sin embargo, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS indicaba que el consumo de cannabis y de su resina producía efectos adversos como mareos y alteraciones motores y de la función cognitiva. También en su informe decía que producía efectos adversos asociados a su consumo a largo plazo, especialmente se producía un mayor riesgo de producirse ansiedad, depresión o enfermedades psicóticas. Además, el consumo crónico regular de cannabis es particularmente problemático para los jóvenes debido a sus efectos en el desarrollo del cerebro. Y concluía que el consumo regular de cannabis y su resina puede causar dependencia física en las personas que lo consumen con regularidad, produciéndose síntomas de abstinencia como trastornos gastrointestinales, alteraciones del apetito, irritabilidad, inquietud y trastornos del sueño. Debido a todo esto, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS recomendaba, y así lo decidió la Comisión de Estupefacientes, mantener al cannabis y su resina en la lista 1 de la Convención Única de 1961, de forma que se garantice el control sobre estas sustancias para evitar el daño causado por su consumo, al mismo tiempo que se permitía su uso con fines médicos. Recordemos que les he dicho que las sustancias incluidas en la lista 4 de la Convención Única de 1961 no pueden formar parte de un medicamento. De forma que el estatus del cannabis y su resina, al ser eliminado de la lista 4, no disminuía el control de estas sustancias, simplemente permitía, si así se demostraba, utilizar el cannabis con fines médicos. ¿Qué partes de la planta de cannabis están fiscalizadas? Están fiscalizadas e incluidas en la lista 1 de la Convención Única del 61 y, por lo tanto, son estupefacientes, las unidades floridas o con fruto, que ya hemos dicho antes que es lo que se define como cannabis, la resina de cannabis, que es lo que comúnmente se conoce como hachís, y los extractos y tinturas de cannabis, es decir, los extractos y tinturas que se obtienen tras tratar el cannabis a las unidades floridas con diferentes disolventes. No estarían fiscalizadas las raíces, las semillas, los tallos, las hojas no unidas a las unidades floridas, los esquejes y las plantas sin sus unidades floridas y los extractos y tinturas obtenidas de estas partes no fiscalizadas de la planta de cannabis. El cannabis, la planta de cannabis, contiene una gran cantidad de cannabinoides, entre los que destacan y que son los más conocidos, el delta-9-THC y el CBD. El delta-9-THC se considera tóxico y que es el que le produce las propiedades psicoactivas de la planta del consumo del cannabis. Sin embargo, el CBD se considera que no es tóxico, que no tiene propiedades psicoactivas, aunque sí se puede convertir en delta-9-THC. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que el CBD atraviesa la barrera hematoencefálica actuando sobre los mismos receptores a nivel del sistema nervioso central que actúa el THC, por lo tanto, habría que estudiar más si el CBD puede llegar a producir efectos psicoactivos igual que el THC. ¿Cuál es la fiscalización de los productos derivados del cannabis? Pues estarían, por un lado, los productos obtenidos de la planta de cannabis y, por otro, los cannabinoides obtenidos por síntesis química. Los productos obtenidos de la planta de cannabis, como el cannabis y su resina, los extractos o tinturas de cannabis y los cannabinoides purificados a partir de este cannabis, es decir, de las unidades floridas, se encuentran incluidos en la lista 1 de la Convención Única de 1961 y, por lo tanto, son estupefacientes. Sin embargo, en el caso de los cannabinoides obtenidos por síntesis química, como el caso del delta-9-THC o algunos isómeros del THC, son psicótropos, ya que se encuentran incluidas en las listas anexas al Convenio Único de 1971 sobre psicótropos. Por otro lado, estaría el CBD y otros cannabinoides minoritarios obtenidos por síntesis química que no estarían fiscalizados. En relación al uso médico del cannabis, habrá que diferenciar entre los medicamentos con autorización de comercialización que tienen productos de cannabis en su composición y los preparados de cannabis.
Entre los medicamentos con autorización de comercialización tenemos el Marinol, que contiene un compuesto que es un cannabinoide, que es el dronabinol, que es el delta 9 THC obtenido por síntesis química y que está indicado en el tratamiento de las náuseas y de los vómitos. El Sesamed, que contiene un cannabinoide, la nabilona, que es un cannabinoide sintético que imita los efectos del THC, también indicado en el tratamiento de las náuseas y los vómitos y para estimular el apetito. Tenemos también el Sativex, que contiene un cannabinoide, que es el Nabiximol, que realmente es una mezcla de 2 extractos de cannabis sativa que le aportan dosis iguales de THC y CBD, que se utiliza para el tratamiento de la espasticidad muscular y el dolor en la esclerosis múltiple. Y por último estaría el Epidiolex, que contiene CBD extraído de plantas de cannabis y que se utiliza en el tratamiento de la epilepsia, los síndromes de Lennox y Dravet, para pacientes mayores de 2 años de edad. Y por otro lado estarían los preparados de cannabis, que son los que se utilizan en los programas de uso terapéutico del cannabis, que no son medicamentos con autorización de comercialización como tal, como los que conocemos, como los que podemos encontrar en cualquier farmacia, y pueden ser cannabis crudo, es decir, cuando se consume directamente en las unidades floridas de la planta de cannabis, que pueden estar también, se presentan también como fórmulas magistrales, o estarían los preparados de cannabis normalizados, que son extractos más o menos purificados a partir del cannabis, de las flores de cannabis. En relación al uso, a las evidencias del uso médico del cannabis, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías publicó un informe sobre el uso médico del cannabis y de los cannabinoides en los que concluyó que la calidad de las observaciones científicas era débil cuando se trataban las náuseas y los vómitos asociados con quimioterapia con diferentes cannabinoides. Concluyó que se habían hecho pocos estudios frente a antihemáticos más modernos y efectivos. También la calidad de las observaciones científicas era débil cuando se trataba con dronabinol, es decir, con el THC sintético como estimulante del apetito en pacientes con emaciación relacionada con SIDA. Sin embargo, es moderada la calidad de las observaciones científicas en el caso del tratamiento con extractos de cannabis o con cannabis y sus cannabinoides para el tratamiento de los espasmos musculares en pacientes con esclerosis múltiple o en pacientes con dolor crónico no oncológico, incluido el dolor neuropático. También era moderada la calidad de las observaciones científicas cuando se utilizaba el CBD para el tratamiento de la epilepsia infantil refractaria. El Observatorio Europeo concluía que eran necesarios más estudios para definir las dosis, para tener en cuenta las interacciones y su uso entre otras formas de epilepsia. Además, concluía que era insuficiente la calidad de las observaciones científicas cuando se utilizaba el cannabis o cannabinoides como tratamiento paliativo del cáncer o para tratar los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad, la depresión, enfermedades neurológicas degenerativas, etc. En definitiva, es importante que en el caso del uso médico del cannabis, que se hagan ensayos clínicos y estudios bien diseñados, adecuadamente diseñados, y que además la relación beneficio-riesgo sea favorable, ¿vale? Y, al igual que con el resto de los medicamentos que están autorizados para su comercialización. En cuanto a los programas de cannabis terapéutico que hay en algunos países, por poner algún ejemplo, en los años 90 aproximadamente 29 estados respondieron a la demanda de los ciudadanos y llevaron a cabo referéndums que legalizaron el uso médico del cannabis para el tratamiento de pacientes con dolor crónico, cáncer terminal o esclerosis múltiple. También en 1999 Canadá aprobó un programa para el uso médico del cannabis después de una sentencia judicial. Este programa se ha ido desarrollando a lo largo de los años hasta que se formalizó en el 2018 con la Cannabis Act, que también se ha ido modificando y adaptándose a los problemas que han ido surgiendo a lo largo de los años. En el año 2001, Israel fue uno de los primeros países en autorizar el uso médico del cannabis, creando la Agencia del Cannabis Medicinal, permitiendo el consumo de cannabis solo para determinadas indicaciones. En el año 2011, Suiza autoriza el uso médico del cannabis en circunstancias excepcionales y bajo la supervisión de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza. En el año 2016, Australia permite el cultivo y el uso médico del cannabis. No se consideran medicamentos no autorizados, como hemos visto antes, que hay medicamentos autorizados para su comercialización y otros que son los denominados preparados de cannabis y que son los que se usan principalmente en los programas de cannabis terapéutico.
Y en el 2018, en el Reino Unido, se aprobó el uso del médico de cannabis y estos productos a base de cannabis se comercializan con la denominación de Specials. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Pues en la Unión Europea, en el año 2000, 8 pacientes en Alemania ganaron ante el Tribunal Constitucional Federal y obtuvieron acceso legal al cannabis. No fue hasta marzo de 2017 cuando se aprobó la ley del cannabis como medicamento. En la República Checa, en 2013, se aprobó una ley que permitía el consumo de cannabis con fines médicos, aunque es verdad que no fue hasta 2018 cuando empezó a crecer el consumo en la República Checa. Aproximadamente se contabilizaron unos 1.300 pacientes al mes durante el año 2021. En Croacia se permite la prescripción de productos de cannabis elaborados por la compañía canadiense Tilray desde el 2015. En Irlanda, en los Países Bajos, desde el 2011 se permite el uso médico del cannabis, dispensándose bajo prescripción médica y a través de oficinas de farmacia. En Croacia se permite, eso ya lo he dicho. En Italia también cualquier médico desde el 2015 puede prescribir cannabis para determinadas indicaciones. En el año 2018, Portugal aprobó un decreto ley que permite el uso de medicamentos preparados y sustancias a base de la planta de cannabis con fines médicos. En el 2018, por ejemplo, Luxemburgo aprobó un proyecto de ley para regular el cannabis medicinal. Y en Dinamarca, ese mismo año, se aprobó un programa piloto de cannabis medicinal con una duración de 4 años para estudiar, ver las implicaciones, los problemas y decidir al cabo de los 4 años si se autorizaban los programas de cannabis terapéutico en Dinamarca. En el 2019 también se inició en Francia un proyecto experimental de 2 años de duración con unos 3.000 pacientes voluntarios. En Irlanda sí que está regulado el uso del cannabis a través de un programa piloto de acceso, sin embargo este programa piloto todavía no está operativo. En conclusión, en los países de la Unión Europea, que hemos visto antes, solo en 3 de ellos, Croacia, Luxemburgo y República Checa, da a los médicos que prescriben cannabis una licencia especial o una formación específica. Sin embargo, en la mayoría de los países de la Unión Europea que tienen programas de uso de cannabis terapéutico autorizados, este cannabis se debe de prescribir con una receta especial. Solo se prescribe para determinadas indicaciones en las que se haya demostrado una eficacia adecuada, es decir, un balance de riesgo, como hemos visto antes, beneficioso, y se dispensa directamente a través de una oficina de farmacia. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en relación al uso médico del cannabis, indica que son obligaciones de los gobiernos con programas de uso del cannabis con fines médicos limitar las indicaciones de uso médico a aquellos casos respecto de los cuales se tienen pruebas de eficacia. Deben vigilar la prescripción y el uso de cannabinoides para reducir al mínimo su desvío y su uso indebido. Y deben velar porque los programas no se utilicen para legalizar el cannabis con fines no médicos. Además, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en relación a los programas de cannabis medicinal, establece que son programas de cannabis medicinal que pueden introducir confusión en la regulación, aquellos que permiten fumar cannabis con fines médicos. Por ejemplo, en Israel se permite fumar cannabis con fines médicos. Aquellos programas de cannabis que permiten el uso médico para una amplia variedad de indicaciones y la evaluación de su seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos controlados adecuados. Aquellos gobiernos que no controlan la producción y la oferta de cannabis, es decir, debe haber un equilibrio entre la cantidad de cannabis que se produce para asegurar que los pacientes que lo utilizan tengan un suministro adecuado, pero sin que esta cantidad sea tan grande que haga que sea difícil su control y, por lo tanto, facilite el desvío hacia otros usos que no sean los usos médicos. Además, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente, también establece que son programas de cannabis medicinal que pueden introducir confusión en la regulación, aquellos que permiten el autocultivo terapéutico o aquellos que permiten comprar productos de cannabis en establecimientos que lo producen ilícitamente. También aquellos que son prescritos por médicos no especialistas o no aseguran medicamentos de buena calidad bajo supervisión médica, o aquellos programas de cannabis que permiten que el cannabis y sus derivados se desvíen a usos no médicos. En conclusión, ¿cuál es la situación legal del cannabis en España? Pues como hemos visto, el cannabis y el extracto de cannabis se encuentran incluidos en la lista 1 de la Convención Única de 1961, por lo tanto son estupefacientes y su fabricación, exportación, importación, distribución,
comercio, uso y posesión debe limitarse únicamente a fines médicos y científicos. En España no se han establecido programas de uso del cannabis con fines médicos, sin embargo sí que hay medicamentos autorizados para su comercialización en España que contienen productos derivados del cannabis, como por ejemplo el Sativex, que contiene, como hemos visto antes, 2 extractos de cannabis sativa y que está indicado en el tratamiento de la espasticidad moderada o grave en pacientes con esclerosis múltiple. El Epidiolex, que contiene un extracto de cannabis sativa altamente purificado en CBD y que se utiliza para el tratamiento de la epilepsia asociada al síndrome de Dravet o Lennox en pacientes mayores de 2 años. Y además, como medicamento extranjero, se ha autorizado la importación en casos excepcionales de esclerosis múltiples o como antiemético en tratamientos oncológicos de nabilona o dronabinol. Y aquí termina mi exposición. Muchas gracias por su interés. Muchas gracias, doctora Fernández Matellano. Bueno, milagrosamente, pese a las inclemencias que nos mete la fortuna alguna vez, hemos conseguido acabar las presentaciones relativamente dentro de los plazos previstos y por tanto tenemos la disponibilidad de un cuarto de hora para poder mantener un poquito de debate entre los ponentes y con las preguntas que nos han llegado, muchas preguntas. Y por tanto, pues vamos a poder tener algunas cosas. En primer lugar, aparte de agradeceros a todos de nuevo vuestra aportación, quería preguntar si alguno de vosotros quiere formular una pregunta a otro de los ponentes, porque al curso de la presentación le ha suscitado alguna cuestión caliente y creo que es un espacio privilegiado para poderlo hacer. ¿Es así? ¿No? Bueno, pues si no es así, daremos la palabra a las personas que nos están siguiendo. Una de las primeras preguntas que nos ha llegado es la relación, se plantea para la doctora Brime, sobre los datos del observatorio, y se plantea sobre cómo ve la relación entre los datos derivados de las encuestas y los datos derivados de los indicadores, y una posible tendencia contradictoria entre algunos datos derivados de las encuestas y los datos derivados de los indicadores. Pues yo creo que, vamos, yo creo que contradicción no hay, porque si se observa las prevalencias de consumo de cannabis en España, como veíamos que era sobre todo en la parte mediterránea, ¿no? Cataluña, ahí las prevalencias de Comunidad Valenciana, las prevalencias de consumo eran mayores, y sí que se observa también una mayor presencia de admisiones a tratamiento, mayor fortaleza del cannabis en admisiones a tratamiento en urgencias en esas comunidades autónomas. O sea, que se ve una relación entre los indicadores en esas comunidades, aunque hay pequeñas variaciones en algunas comunidades, pero justamente parece que van como en línea, ¿no? Donde mayor prevalencia de consumo hay, se observa que hay más admitidos a tratamiento por esa droga o más urgencias. O sea, que se ve como que hay como que está todo, o sea, todo va en un unísono. Muy bien, pues en la misma línea casi, había una pregunta para el doctor Arias, que nos ha documentado cómo parece que no se incrementa el consumo en menores, en adolescentes, pero sí habría algunos estudios que sugieren indicios de más problemática, más ingresos, más visitas en urgencias derivadas de su consumo. ¿Podrías comentar sobre este tema? Sí, la evidencia sobre el consumo en adolescentes no está clara. Es decir, todos los estudios que tienen distintas metodologías, habitualmente son encuestas transversales a nivel poblacional, entonces no todas encajan. Por la forma de recoger también la información es variable. Entonces, el estudio más potente es el metaanálisis que he comentado, que recoge los datos de bastantes estudios de otro tipo. Entonces, lo que sí observa es un pequeño aumento del consumo en adolescentes. Después, hombre, las consecuencias que hemos comentado eran más en gente adulta, ¿no? El que hubiera más riesgos de ingresos por psicosis, ingresos por problemas psiquiátricos, pero bueno, en adolescentes la verdad es que no había datos de si había unas mayores consecuencias. Lo que es preocupante es esa menor percepción de riesgo de los jóvenes sobre el consumo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias preguntas sobre este aspecto que se ha documentado tanto en España, a través de los datos del Ministerio del Interior, del CITCO, como en Norteamérica, a través de la revisión del doctor Arias, que es este tema del incremento de la potencia, del contenido en THC del cannabis y los derivados del cannabis que circulan, ¿no? Una persona nos pregunta si el precio está estabilizado, pero la potencia incrementa, en realidad el coste del THC es cada vez más barato y por tanto es más propicio a ser utilizado. ¿Dirías que es así, doctora Brime? Sí, sí, los datos son constantes y aparte de lo que ya también ha salido en otras ponencias, que el aumento de la potencia va aumentando con los años de forma impresionante y teniendo en cuenta que los estudios que tenemos son a estudios antiguos cuando el cannabis tenía una potencia relativamente mucho más baja, es decir, que si esos estudios respecto a los riesgos con la psicosis o los riesgos con otros trastornos mentales se hicieran ahora con los preparados mucho más potentes, de mayor potencia, seguramente que saldrían relaciones más potentes, más superiores, indicando un mayor riesgo posiblemente de estas concentraciones. Entonces, por un lado, es evidente que hay un mayor aumento de potencia con los años, en cualquier sitio, sitios legales, sitios ilegales, pero aparte en los sitios donde se ha legalizado hay un mayor aumento de potencia, en parte un poco también por esa competitividad entre los distintos mercados, el mercado legal e ilegal. Y entonces, por lo tanto, pues sale mucho más barato. Aparte que están bajando los precios, están saliendo más baratos, preparados más potentes. Por lo tanto, y más nocivos, por supuesto. Muchas gracias. Yo no puedo evitar hacer un comentario sobre esto porque parte del discurso de los grupos de interés favorables al cannabis lo presenta como una sustancia natural, cuando en realidad estamos ante un predominio en el mercado de fórmulas de cannabis que son derivados de selección genética o de directamente de manipulación genética para tener contenidos cada vez más crecientes en THC. Y esto se produce en ausencia de legalización y quizás ocupan más nicho de mercado, como bien decía el doctor Arias, después de la legalización, por fenómenos de competencia por el mercado, ¿no? Am, una pregunta que se relaciona con un aspecto que se ha planteado en la presentación de la doctora Fernández Matellano. Esta dirección de posible cambio del CBD o conversión metabólica de parte del CBD en THC. ¿Podrías ampliar un poquito esto que se has introducido levemente? Bueno, realmente son algunos estudios a los que hizo referencia el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS en su informe de evaluación de riesgos del cannabis y de sus productos cuando recomendó eliminar el cannabis de la lista 4, en el que había habido algunos estudios, pero hace falta, o sea, no hace falta muchos más estudios, ¿vale? Había algún estudio, alguna evidencia en que el CBD podía convertirse en THC. De hecho, algunos países de la Comisión de Estupefacientes consideraban que era posible y por lo tanto había que tener cuidado en determinados productos de CBD que se consideraban no psicoactivos y que podían tener psicoactividad. Pero es verdad que no son datos concluyentes, no son estudios concluyentes y es necesario hacer algún estudio más, pero es algo que está ahí que, bueno, que habría que tenerlo en cuenta en cualquier caso. Porque algunos de los farmacólogos que han trabajado más con el cannabis nos han hablado a menudo del balance entre THC y Y CBD CBD, como un aspecto muy importante que efectivamente. quizás se está perdiendo con la oferta nueva de cannabis más manipulado genéticamente, pero que tradicionalmente era y que explicaba algunos de los efectos presuntamente beneficiosos en algunas situaciones. ¿Quieres comentar un poquito más esto? Sí, es verdad que en algunos casos sí que se habla de que, bueno, pues se contrarrestan los dos. De hecho, es verdad que el Sativex, como os he dicho, tiene una concentración igual de THC y de CBD. Pero bueno, es verdad que son estudios que no son concluyentes y que, bueno, pues que es verdad que las nuevas variedades que se están cultivando tienen cantidades muy altas de THC,
aunque las variedades que se cultivan con fines médicos, por los datos que tenemos en la agencia, es verdad que tienen mayor cantidad de CBD y tienen bastante poco THC. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que quizás el doctor Arias nos puede responder, que es la relación entre el consumo de alcohol y el consumo de cannabis. ¿Hasta qué punto un mayor consumo de cannabis puede reducir el consumo de alcohol? ¿O hasta qué punto, como sugería alguno de los estudios de Norteamérica, hay un uso concomitante y potenciador de una y otra sustancia? Sí, no está claro, los estudios no son concordantes, entonces hay resultados diferentes de un estudio a otro. Parece en algunos estudios que cuando aumenta el consumo de cannabis es posible que baje el consumo de alcohol solo, pero sí que se observa un aumento del consumo conjunto, el consumo conjunto de alcohol y cannabis o de tabaco y cannabis. Entonces no están claras las tendencias, en algunos sitios ponía que más relación con el consumo de atracón del alcohol, pero bueno, parece que la tendencia es que cuando hay más consumo de cannabis hay un consumo conjunto y a lo mejor por consumo de alcohol solo pues sí que puede disminuir un poco. Muy bien. Tenemos otra pregunta para la doctora Fernández Matellano, que es que toda la introducción de nuevos medicamentos pasa por un proceso muy riguroso de valoración de resultados de ensayos clínicos, etcétera. Pero ¿cuál sería la situación de los preparados de cannabis, por ejemplo, extractos? ¿Y hasta qué punto podrían encajar en nuestro marco regulatorio? ¿O para poderlo hacer necesitarían un cambio legal mayor? No, yo creo que tampoco es necesario hacer un cambio desde nuestro punto de vista. Creemos que los preparados de cannabis dentro de un programa de uso médico de cannabis deberían de cumplir los mismos principios que cumple cualquier medicamento, de calidad, de seguridad, de eficacia y, como ya he dicho durante la presentación, un balance beneficio-riesgo favorable. Podrían entrar dentro de la legislación. Yo creo que, bueno, a lo mejor algún cambio había que hacer, pero bueno, realmente deberían de tender a cumplir todos los requisitos que cumpla cualquier otro medicamento que podemos encontrar en una farmacia. Muy bien. Tenemos otra pregunta que también seguramente es para ti, que es hasta qué punto hoy en día sería factible que para algunas de las indicaciones que no están recogidas con los dos medicamentos que están en el mercado español, que se refieren sobre todo a esclerosis múltiple y a formas de epilepsia rebeldes a otros tratamientos, ¿hasta qué punto se podría recetar cannabis como uso compasivo para pacientes con otros problemas donde hay alguna literatura que sugiere algún beneficio en algunos casos, por ejemplo, pacientes con cáncer terminal y dolores o otros problemas derivados de su patología? ¿Hasta qué punto esto sería viable? Realmente ahora mismo el cannabis no está autorizado el uso terapéutico del cannabis en España, por lo tanto tendría que venir a otros países en donde el cannabis esté autorizado como un medicamento o aunque sea como un preparado. Lo que pasa es que eso sería un medicamento en situaciones especiales, un medicamento en usos compasivos. Tendría que venir avalado por un médico, por un centro médico o por un médico. Deberían aportar la suficiente información como para demostrar que los demás medicamentos que hay en el mercado actualmente en España que se comercializan no les servirían para la patología la que quiere consumir. Y bueno, tendría que evaluarse varias cosas, pero sobre todo habría que tener en cuenta, lo principal es, ¿por qué otros medicamentos que se comercialicen en España no los podría usar esa persona para la indicación que quiere usar el cannabis? Ese cannabis además tiene que estar autorizado en otro país de alguna manera, o sea, no podría ser un cannabis producido en España en un cultivo de cannabis, o sea, tendría que estar un poco controlado su fabricación, su calidad, su seguridad, ¿vale? Habría que estudiarlo y tendría que estar pues avalado por un centro y demostrado que es necesario utilizar ese preparado o ese producto. Muchas gracias. Nos quedan 4 o Voy a hacer 5 una preguntas pregunta y ya no libre. tenemos tiempo. Adelante, Francisco, por favor. Quería hacer una pregunta a Lidia, pero si no hay tiempo. Una Venga. pregunta a Lidia.
Privilegio del ponente. El Adelante. tema de los preparados de cannabis, ¿tú crees que es factible hacer estudios con unos productos con unas mezclas tan variadas y siendo tan difícil de filiar la composición de estas sustancias? ¿Eso se podría llevar adelante o habría que estudiar por compuestos por separado? No, se podría hacer con las variedades de cannabis. De hecho, en los países en los que está autorizado los programas de uso médico del cannabis, no se utiliza el cannabis con cualquier composición. Son variedades producidas en unas condiciones que garanticen que el cannabis que se obtiene tiene una composición fija, o sea, se tienen que producir y cultivar de tal manera que el cannabis que se obtenga tenga una composición de THC-CBD determinada y que sea la que se pruebe que está indicada, o sea, que actúa para diferentes indicaciones. No sé si me he explicado. Si ese cannabis que se produce cada vez da una concentración diferente de THC o CBD, desde luego no cumple las características de calidad que necesitaría o que requeriría cualquier medicamento o producto de uso médico. Hay que hacer las pruebas, hay que hacerlas con un cannabis que tenga unos, o sea, que sea repetitivo, que dé siempre las mismas concentraciones de THC, que sea igual. Si no, por supuesto, si no las pruebas no tienen... Tiene un montón de otros compuestos. ¿Perdón? ¿Perdona? Y aparte tiene un montón de otros compuestos. Por supuesto, por eso... Y aparte tiene un montón de otros compuestos, de terpenos, de cannabinoides. Entonces, ¿se puede hablar de cannabis terapéutico para la planta? Nosotros en España sí que hay algunos cultivos de cannabis autorizados para producir cannabis medicinal, siempre para su comercialización en otros países donde está autorizado. Y para poderles autorizar al cultivo se les inspecciona que cumplan las normas de correcta fabricación como cualquier otro medicamento y se les revisa, validan el proceso de fabricación y demuestran o pretenden demostrar, porque no todos lo demuestran, que el cannabis que producen cumple las mismas condiciones, tanto de THC como CBD, por supuesto, como de otros productos que contengan, porque todos pueden actuar e influir en la actividad farmacológica que produzca el cannabis, sí. Por eso no es tan fácil, efectivamente, no es tan fácil hacerlo, evidentemente. Evidentemente no es tan fácil hacerlo. No es como me pongo a cultivar y ya el cannabis que obtengo lo utilizo. No es tan fácil, efectivamente. Muchas gracias Lidia, muchas gracias Francisco, muchas gracias Begoña, muchas gracias a María, a Verónica, a todo el equipo que hacéis posible. Gracias Andreas desde el Ministerio. Se nos ha acabado el tiempo. Tenemos 3 o 4 preguntitas más que no hemos podido atender, lo siento, porque la verdad es que la expectativa que ha generado este debate ha sido muy grande. Yo creo que ha sido un debate donde todos hemos aprendido mucho, salimos mucho más ricos que antes de entrar. Y con mi agradecimiento a todos, recordar que esto ha sido grabado, que estará disponible en la web de la Delegación del Gobierno la grabación, estarán disponibles las presentaciones en PowerPoint para quien le interese descargárselas, y estarán disponible el acceso a la grabación durante tiempo. Así que muchas gracias, creo que hemos hecho una contribución interesante que muchas personas lo agradecerán y yo, por supuesto, lo agradezco infinito. De verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.